Muy buenos días a cada uno de ustedes una vez más, bienvenidos, bienvenidas. Estamos listos para el inicio de una nueva secuencia. Estamos ya en la semana número 10, culminando la semana número 10, donde hemos venido analizando todo lo que el apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 2 en Colosenses 2, completos en Cristo. En esto de completos en Cristo, el apóstol Pablo nos presentó dos situaciones. Una era los beneficios de la fe. ¿Y qué beneficios me da la fe? Y entramos a la siguiente secuencia titulada los problemas que muchas veces hacen tambalear la fe. ¿Qué problemas realmente hoy están haciendo tambalear nuestra fe? Tenemos a Colosenses capítulo 2, versículo 14, un texto realmente un poco complejo, pero que en esta ocasión, a la luz de la palabra de Dios y lo que el mismo apóstol Pablo nos dice, nos va a aclarar. Así que vamos a entrar de fondo entonces en Colosenses 2:14. Ahora, hay un hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que este hilo tiene que llevarnos únicamente a Cristo. ¿Sí? Ahora, muchas veces hay una interpretación tan ligera, tan pobre, extremadamente pobre, es la que hoy en día se nos ofrece. Decíamos en la sesión del día domingo, lunes, el propósito del enemigo es confundir. Es el propósito que tiene el enemigo. El propósito del enemigo es derribar a Cristo como el centro de la salvación. Y vaya que somos nosotros los que muchas veces entramos o somos los que caemos dentro de esta patraña del enemigo. O muchas veces tener una interpretación tan ligera, tan pobre, como se ofrece hoy, el Señor Dios nos ha dado luz. Tenemos luz de la fuente, la palabra de Dios, de la fuente de los escritos, para poder realmente tener un pleno conocimiento de lo que Él quiere mostrarnos en su palabra. Por eso la palabra dice, ¿no? Un poquito aquí, un poquito allá. Y vamos armando el rompecabezas. Pedro reconoce que Pablo es un poquito complejo, pero Pablo es un escritor muy preguntón, ¿no? Pero a la vez que él se pregunta también, él mismo da la respuesta. Solo que necesitamos un poquito aquí, un poquito allá para juntar y armar el rompecabezas. Entonces, es importante que cuando vamos a leer las cartas de Pablo no le demos una interpretación a la ligera. Hay mucha profundidad detrás de cada mensaje. Hay que agenciarnos, hay que ver los contextos, en qué contexto fue escrito. Y así vamos a poder salir de la situación de tener una interpretación muy ligera o muy pobre. Que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Hay muchos cristianos, hay mucha gente que dice que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Entonces, si los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, no hay sábados,
Tampoco hay fornicación entonces. No existe robos. No hay ley, ¿no? No hay ofensa al papá o a la mamá. ¿Se da cuenta en la situación descabellada que muchas veces muchos cristianos caen? No hay mentira, porque si la ley fue clavada en la cruz, porque no existe. Podemos seguir adorando imágenes, podemos seguir insultando a Dios. ¿Se da cuenta que todo eso no concuerda? Entonces, no podemos decir que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Porque si no, entonces todo esto está, no hay ley. ¿Por qué dicen los 10 mandamientos? No, no robarás, no matarás, no adulterarás, honrarás a Dios, honrarás al papá y a la mamá. Son los mandamientos. Y nosotros vamos, regimos, pero sin embargo decimos de que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, que no existe. El acta de los decretos clavada en la cruz. ¿Cuál fue el acta de decretos que fue clavada en la cruz? Vamos a ir, tenemos muchos textos para analizar esta mañana. El texto, Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. El apóstol Pablo está aquí dejando muy clara el acta de los decretos, ¿sí? Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es lo que dice Colosenses 2:14. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 31:24? Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, en un libro, hasta concluirse, quiere decir de que este mandato, esta ley, un día terminó, un día concluyó. 31:25. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Y allí será por testigo contra ti. ¿Ah? Entonces, el libro que escribió Moisés se colocó al lado del arca del pacto. Ahora, ¿qué había en el arca del pacto? Estaban las leyes, las tablas del testimonio, los 10 mandamientos. Este libro que escribió Moisés, que fueron las leyes ceremoniales, de higiene, de normas para los israelitas, fue un libro que se colocó al lado del arca del pacto. Pero dentro de él estaba los 10 mandamientos, la ley de Dios, la ley que Dios mismo lo escribió con su dedo. Este otro libro lo escribió Moisés. Entonces, ¿qué ley quedó adversa? Éxodo 25:16. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahora, ¿cuál es el testimonio? Vamos a Éxodo 31:18. Cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas por el dedo mismo de Dios. ¿A qué se refiere aquí? A los 10 mandamientos. Las 2 tablas del testimonio, donde estaba la ley de Dios, y que esa ley es eterna.
Entonces, regresamos al 2.14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Entonces, ¿cuál fue aquella acta de los decretos? Porque la ley de Moisés estaba contra ellos. No hagas esto, no hagas la otro. Eran normas, reglas contra ellos. Entonces, a esto se está refiriendo aquí, aquella acta de los decretos. La quitó Jesús de en medio y las clavó en la cruz. Entonces, a partir de ese momento, cuando Cristo fue clavado en la cruz, el velo del templo se partió de arriba abajo, se abrió, el cordero que estaba a punto de ser sacrificado salió libre. Entonces, de ahí en adelante, no más corderos, no más sacrificios, no más Pascuas, no más sábados ceremoniales. Todo eso quedó anulado, porque ya se cumplió. Cristo estaba ahí, Él es el Cordero, Él es la Pascua, Él es la ley, Él es el sacrificio. Cristo estaba tomando todo aquel lugar y a partir de ese momento, ¿qué me queda hoy a mí? ¿Sí? Para ir a Cristo, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Ya no con cordero, ya no con nada de esos ritos. Simplemente es ir donde estoy, de rodillas, pedirle perdón a Dios, confesar mis pecados y aceptarlo a través del bautismo. Así de simple. Se nos hace la vida mucho más simple. ¿Sí? Entonces, Colosenses 2.14 se explica de la siguiente manera. Hay una ley que se refiere a ritos y ceremonias. ¿Sí? Y el 16 dice, ¿no? Día de fiesta, de lunas, sábados nuevos, ceremoniales. Nadie os juzgue con eso, porque ya no deben guardarla, ya no deben vivirla. Está hablando de eso, no está hablando aquí de comida. ¿Sí? Porque hay muchos cristianos que se dicen, aquí el Señor dice que no los juzgues, así que déjame comer. No está hablando de comida. Entonces, el verso dice que toda esta ley es la ley que quedó contra ustedes y quedó invalidada. Vamos al 31:24 de Deuteronomio. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. ¿Sí? Entonces, Moisés escribió en un libro una ley que fue colocada al lado del arca. La ley de Dios, que él escribió con su dedo, quedó dentro del arca. Entonces, hoy, gracias a Cristo, gracias a su muerte en la cruz y a su resurrección, yo simplemente voy a Él, vengo a Él, me arrodillo ante Él y le pido perdón por mis pecados, lo acepto como mi Salvador, me bautizo y listo. No hay más sacrificios, no hay más ritos, ya no hay más corderos. La salvación llega así de simple y barata. Entonces, el apóstol Pablo deja muy claro
que todas estas cosas eran sombras, pero que un día habría que venir la realidad. ¿A qué apuntaban todos estos ritos? ¿A quién estaban presentando, dando el cortejo de bienvenida? A Cristo. Cristo vino, habitó, vivió, caminó, y es más, se mostró humano, por muchas razones. ¿Necesitó Jesús bautizarse? No. ¿Pero por qué lo hizo? Ejemplo o sedado. Lo dice Jesús muy claramente. Vino a dejarnos ejemplo de que sí se puede. Pero hay un espíritu que nos está hablando. No se puede, eso está difícil, no lo vayas a hacer. Di que no se puede, di que es difícil hacerlo. Sí, ese espíritu siempre nos está hablando ahí al oído, ¿no? Desanimándonos, desmotivándonos. Muchas veces entrándonos en situación de dureza de corazón, de indiferencia. ¿Pero por qué nos pasa eso? Porque no estamos realmente corriendo a la verdadera fuente de todo el conocimiento. Por eso que nos pasa eso. Entonces, alguien que dice que presente este tipo de mensaje es un pobre, es un miserable en conocimiento. Simplemente se está dejando llevar por lo que dicen, por lo que escuchó, por lo que oyó. Y ahí se queda congelado. El pastor me ha dicho, mi líder me ha dicho, ¿sí? El hermano fulano ha dicho, y ahí nos quedamos congelados. Pero si el hermano conoce tanto de Biblia, ¿no? Él nos ha dicho así. Yo le creo porque el hermano es un buen conocedor de la Biblia. Todo eso es el trabajo que el enemigo hace de manera perfecta para distraernos, para confundirnos. Y finalmente, toda esta distracción y esta confusión nos va a llevar finalmente a perder lo más preciado. Eso se llama la vida eterna. ¿Sí? Entonces, no nos dejemos llevar por estas corrientes. El apóstol Pablo decía hace 3 semanas, 4 semanas atrás, ¿no? Existen malos ministros, existen malos maestros. Y él incluso pronuncia una palabra un poquito gruesa. Existen perros. Están entrando y están dañando lobos vestidos de ovejas. Y están entrando con ciertas teologías, teorías, para dispersar el rebaño. Ese trabajo es un trabajo perfecto que el enemigo hoy está haciendo con la iglesia. Así que la invitación es que no te dejes llevar por lo que dice fulano o sutano. Mira la realidad. Miremos cuál es la realidad que está muy bien escrita con letras de oro aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Agénciate de un espíritu de profecía. Que ellas nos muestran, nos dan. Echemos mano de la historia. ¿Sabe por qué la iglesia hoy está como está? Dormida, soñolienta. Porque no estamos echando mano de la fuente real.
O si le estamos echando mano de la fuente real, solamente estamos echando mano de una manera muy miserable, muy pobre. Trabajo de el enemigo. ¿Saben cuál es lo ilógico? Ah, no, a mí no me gusta que me engañen. No, 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 a mí no me vas a engañar. ¿Sí? Pero sin embargo, cuando vas al culto, te engañan, te envuelven. Amén, 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 amén y amén. Bien engañado y encima decimos amén y amén. ¿Por qué? Y no nos gusta que nos engañen, ¿ah? Y todavía amenazamos, ¿no? Mira, si me engañas, te olvidas de mí. Si me engañas, será tu último día, decimos. Pero sin embargo, nos engañan tan fácil y amén y amén. ¿Por qué? Varias situaciones. Uno es que no estás profundizando lo que dice la palabra de Dios. Tu fe no es una fe profunda. Es porque tienes pereza, miedo, ¿sí? Porque básicamente es eso, es pereza o es miedo a no querer profundizarte en la historia. ¿Qué dice la historia? Entonces, como tenemos pereza o miedo a profundizarnos en la historia, entonces simplemente la otra persona, que es más entendido que yo, entre paréntesis, que él lo haga el trabajo por mí, ¿sí? Entonces yo simplemente me convengo en decir amén, amén y amén. ¿Qué dice la historia bíblica? ¿Qué dice la historia universal? Todo eso tiene que ayudar a complementarme, a enriquecer realmente lo que dice la palabra de Dios. Queridos, de verdad, de todo corazón, hay todavía muchísima, muchísima información que está todavía ahí guardada, que está todavía ahí muy bien sepultada, porque no tienes las ganas del deseo de descubrir. No te estás dando tiempo para descubrirla. Pero que si dieras tiempo para descubrirla, para indagar, para averiguar, no estuviéramos en la situación de cómo estamos hoy como iglesia. Pero el enemigo sabe perfectamente. O nos coloca bastante palabras, bastante conocimiento, y nos quedamos ahí congelados, buscamos el error, acá dice el texto, y ahí nos plantamos, echamos raíces, acá dice y acá dice. Pero no vemos los contextos, ¿sí? Hay mucha gente que dice, no, pero si Dios purifica a todos, Dios limpia a todos, así que vamos y adelante, come, bebe, y al final todo se va a la letrina. Dice la Biblia, dice y dice así, pero ¿cuál es el contexto? ¿En qué contexto está hablando eso? Esta semana acabamos de leer, nadie os juzgue por comida, ni bebida, no juzgues por nada. Ah, hermano, mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Acá dice que nadie me debe juzgar y por lo tanto yo siga viviendo mi vida. No me juzguen. Buscamos siempre que la Biblia hable a nuestro favor. Porque si descubrieras qué es lo que quiere decir, no estarías diciendo todo ese tipo de barbaridades.
todo ese tipo de incongruencias. Porque el apóstol Pablo no dijo eso, no está hablando de esto. Acabamos de descubrir durante todo eso de que jamás dijo eso. Nos falta realmente conocimiento. Entonces, mis queridos, hoy estamos en un tiempo de comenzar a buscar qué es lo que me cuenta la historia. Es cierto, hay que dedicar tiempo, hay que echarse a buscar, hay que echarse a indagar. Gracias a Dios, hoy tenemos el Internet que nos es una grandísima ventaja. Es una ventaja enorme que hoy se nos entrega para poder a través de esta plataforma hacernos la vida mucho más fácil. Ya, pero a pesar de eso todavía seguimos en veda. Entonces, no hay excusa para decir, no, es que yo no puedo comprar, el libro es muy caro. El libro está aquí en Internet. Solo que hay que echarse a buscar. Hay que invertir tiempo. Hay que dejar el sueño. Hay que dejar ciertas actividades, ciertas cosas para comenzar a echarse a buscar, a comenzar a indagar, a analizar. Y nos vamos a dar cuenta de la grande riqueza que vamos a tener detrás de todo un texto. Por cierto, entregué Ezequiel capítulo 9, un capítulo de una riqueza enorme, que hay 5 sesiones para este capítulo. Usted la puede disfrutar ahí de manera gratuita a través de la plataforma. Están ahí colgados los 5 videos. ¿Cuál es la profundidad que hay detrás de todo esto? Entonces, Pablo está hablando de que todas esas eran sombras de lo que había de venir. Y que hoy por cierto, estamos viendo muchos sucesos a nuestro alrededor. Necesitamos todos los días ratificar el pacto. Abraham ratificó su pacto con Dios a través de la circuncisión. Nosotros ratificamos nuestro pacto con Jesús a través del bautismo, que es la circuncisión de Cristo. ¿Sí? A través del bautismo ratificamos nuestro pacto. Ya me bauticé con agua, muy bien. Por cierto, debe ser una sola vez el bautismo. ¿Sí? Una sola vez debe ser. Porque la Biblia no habla de rebautismos. No, que el hermano ahí 5 veces se está rebautizando ya. La Biblia no habla de eso. Yo me bautizo cada día. Todos los días debemos ir a ser bautizados. Pero otra vez en agua, no, ya no. Una sola vez fue con agua. Ahora somos rebautizados, somos bautizados cada día, cada mañana, cuando vamos a ratificar nuestro pacto, que es de manera simbólica la Pascua, ¿sí? Voy cada mañana presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Me presento delante de Dios, ratifico mi pacto, me estoy bautizando nuevamente a través del Espíritu Santo y estoy en ese momento siendo elevado. El Señor me va hablando en su palabra, le voy creyendo, engrandeciendo mi fe. Sí, soy como el pan cuando es echado a levadura, ¿no? Una cachanguita, ¿no? La lleva al horno y comienza ahí un tremendo, así de elevado, así de inflado en fe. Eso es lo que necesitamos nosotros, ser elevados, de ser algo simple. Comenzamos a ser elevados cuando entramos al horno.
y de pronto terminamos siendo un enorme pan, aunque después el pan está hueco, pero ¿qué importa? Estamos de que necesitamos nosotros ser inflados de la fe, tener fe suficiente para poder enfrentar lo que está delante, lo que está por venir, la crisis que se nos comienza a avecinar, que ya está tocando la puerta. ¿Está usted preparado para esto? ¿Estamos preparados realmente para esto? Si mañana viniera la crisis, ¿estamos realmente dispuestos a poder enfrentar la crisis? ¿Estamos listos para coger nuestra maleta y salir corriendo allá al campo? Hemos tenido ya una experiencia con el campo, tenemos una convivencia con el campo. La crisis se nos avecina. ¿Cómo yo me reconforto? ¿Cómo yo llevo este conocimiento? ¿Cómo es que es a través de la palabra? Cada día yo me voy convenciendo que mi ciudadanía está allá, más no aquí. Me voy sacando y sacando y sacando cada día las cosas del mundo y voy entrando en las cosas espirituales. Pero para ello Dios comienza a hacer un trabajo en nuestras vidas. Y ese trabajo Dios no lo va a hacer cuando venga la ley dominical, no lo va a hacer ahí. Hoy Dios comienza a colocar. Tenemos que pedir a Dios que nos comience a colocar, a ir madurando en ese contexto. ¿Sí? Nos va preparando, vamos perdiendo cosas en la vida. Porque de arrancón no vamos a poder decir, uy, ya dejo mi casa y salgo corriendo ahí. No vamos a poder. Tenemos que ir aprendiendo los golpes que el Señor Dios nos va haciendo. Cómo nos va enseñando a ir dejando, desarraigándonos de las cosas terrenales. En esto, mis queridos, va a permitir que de repente te roben. Va a permitir de repente que el negocio se caiga. Va a permitir de repente que la salud recaiga. Va a permitir que la economía descienda. ¿Cómo está? ¿Cómo asimilas toda esta situación? ¿Te desesperas? ¿Te angustias? ¿O te echas a llevar a decir, bueno, Dios proveerá? Todo eso tiene que ir preparándonos para que cuando se te la quiten, ya has tenido un ciclo de preparación y no serás como la esposa de Lot. Que Dios nos bendiga realmente a cada uno de nosotros. Es mi deseo en esta mañana. Amén.